Los habituales de este canal habrán visto cómo hemos traído juegos nuevos para consolas antiguas, es decir, que ya han pasado su vida comercial. Gracias a grupos o personas entusiastas, estas máquinas están adquiriendo una segunda vida, con títulos originales o ports de otras consolas y PC. Una de ellas es nuestra querida Game Boy Advance, una portátil que se ha sabido ganar el cariño de todos sus usuarios, debido, más que todo, a su forma de mostrar preciosos gráficos en 2D. Por lo que hoy veremos 3 juegos nuevos para esta consola, muy pintorescos y variados. Así que no te lo vayas a perder, que esto empieza. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con un juego de plataformas a la antigua usanza. Lleva por nombre Tony Moctezuma y está inspirado en Tony Halick, un explorador y cineasta polaco. El título está creado por Monochrome Productions, compuesto por Rafał Dudek, encargado del concepto y gráficos, Black en la programación y Adam Gilmour en la música. Como dijimos al principio, encarnamos a Tony Halick, que se interna en la pirámide de Moctezuma con el fin de descubrir el misterio que oculta. Nos encontramos ante un título que recuerda mucho a esas plataformas aparecidos en microordenadores como el Spectrum, Amstrad CPC y Commodore 64, aunque con un estilo gráfico más moderno, algo así como el Rig Dangerous, por ejemplo. Hace un uso del color correcto aunque no espectacular. Existe un buen contraste entre los fondos y elementos como el protagonista o los enemigos. Estos se distinguen perfectamente. Las animaciones están bien hechas, destacando la del personaje principal. Los escenarios se sienten algo estáticos, solo el fuego de algunas lámparas se mueve, mientras que la lava no. El énfasis de este juego está en su planteamiento, en donde tenemos que medir nuestros pasos y calcular cada movimiento. No tenemos ningún arma para defendernos, solo podemos saltar y arrastrarnos agachados. Tenemos 5 corazones, que representan las vidas que poseemos. Si conseguimos 3000 puntos, obtendremos una vida extra. Morimos de un toque, por lo que si nos tocan 5 veces, se acabó el juego. Podemos conseguir pociones, que nos sirven para aguantar un golpe, y de paso, eliminar a un enemigo, así que úsalo sabiamente, ya que habrá momentos en que tendrás que hacerlo. También conseguimos llaves para abrir puertas y poder seguir avanzando. Y por último la máscara, que es la que te permite pasar el nivel. Pero hay que tener en cuenta un detalle, solo tenemos 4 espacios en nuestro inventario, por lo que tienes que tener una estrategia, y es lo que hace divertido el juego. No tenemos efectos de sonido, todo el audio se lo lleva la música, que por cierto se escucha muy alto. Entre los puntos negativos mencionar que no está muy depurado, te puede tirar error o cuelgues en cualquier momento, y a la hora de bajar o subir escaleras es un problema, o se queda pegado o no quiere agarrarse. Aparte de esto, un título muy correcto y que entretiene. El próximo juego que veremos a continuación lleva por nombre Vulcano, un shoot 'em up o matamarcianos de scroll horizontal, muy interesante. Este fue desarrollado por Manuel Martínez y la música estuvo a cargo de Daniel Mazuela, programado en C++ usando la librería Butano. El mismo consta de 3 etapas con sus respectivos jefes finales, y es más una prueba de concepto para testear efectos gráficos. Y vaya que lo hace, ya que el juego nos regala muchos trucos visuales, algunos de ellos muy asombrosos. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Seguimos, se nos deleita con fondos con multitud de planos, deformaciones de sprites, transparencias y acercamientos o alejamientos, entre otros. Aunque el movimiento de pantalla es, en su mayoría, horizontal, hay momentos en los cuales es multidireccional. Todo esto con suavidad y sin brusquedades. El uso del color es vistoso y todo se aprecia con claridad, tanto los enemigos
como nuestra nave. La música cumple su cometido aunque no es memorable. En cambio, los efectos de sonido están bastante logrados, destacando sobre todo las voces digitalizadas. Por ejemplo, al conseguir un arma o cuando se acerca un jefe. Me hace recordar a la saga Thunder Force. El control es un tanto peculiar, ya que disparamos con el botón B, pero para poder disparar hacia atrás debemos presionar A sin dejar de pulsar el B. Con los gatillos L y R aumentamos o disminuimos la velocidad. Conseguimos diferentes clases de disparos e incluso un satélite, recolectando unos objetos de colores. Lo malo es que si somos alcanzados por un disparo, perdemos todas las ventajas, haciendo cuesta arriba la odisea. Esto me recuerda a clásicos como Gradius. El juego tiene un nivel de dificultad notable. Exige estudiar los patrones de ataque de los enemigos y jefes para salir bien parado. En definitiva, un admirable matamarcianos con un excelente apartado técnico. Dejamos para el final el más llamativo de todos, y es la conversión de Celeste para la Game Boy Advance. Basado en el popular juego de Maddie Thorson y Noel Berry, es una adaptación, pero no de la versión mayor, sino del juego original salido en la consola de fantasía Pico 8, el llamado Celeste Classic. Este fue elaborado por Jack Rules y es una copia prácticamente exacta con pequeñas alteraciones gráficas. El aspecto visual es minimalista, estilo pixelar, con efectos de partículas que representan los copos de nieve y unas franjas horizontales que se desplazan de izquierda a derecha, simulando efecto de viento. Sin embargo, un punto negativo es que no aprovecha toda la pantalla de la Game Boy Advance, lo que hace el juego difícil de ver debido a lo pequeño de la imagen. La música se mantiene intacta a la versión de Pico 8, los efectos de sonido son básicos. El fuerte de este juego es su apartado jugable, un plataformas de precisión muy adictivo. Todos los elementos del original están presentes. Las presas que nos dan puntos extras, los trampolines, llaves para abrir cofres, plataformas que desaparecen y globos que nos dan un impulso adicional. Los niveles son retadores, exige mucho ensayo y error, morirás bastantes veces, aunque te picas y lo sigues intentando hasta que lo superas. El manejo es simple, un botón de salto y otro para hacer el impulso en el aire, aunque los controles se sienten algo pesados. Aparte, no existe opción de guardado, por lo que siempre tendrás que empezar desde el principio a menos que uses Save States. En resumen, una buena adaptación que te tendrá enviciado por horas. En conclusión, acabamos de apreciar 3 juegos recientes para la Game Boy Advance, uno de plataformas de corte clásico, un matamarcianos con efectos gráficos muy interesantes y una conversión del aclamado título indie Celeste, que no hacen más que demostrar que esta portátil está más viva que nunca. Y esto es apenas el comienzo, porque cada día se suman nuevos lanzamientos, un verdadero deleite para los incondicionales de esta máquina. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos nuevos juegos para la Game Boy Advance? ¿Cuál te gustó más o menos? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.